Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional. Lo que más afecta al salvadoreño. Todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. Debatamos los aspectos elementales del país en mesas como estas. Hoy, esta mañana, desde luego, pese a la implementación de diversas medidas para ejecutar, digamos, en feliz término, el cambio en el pago del transporte público mediante tarjeta y en efectivo, algunos sectores todavía continúan inconformes y no terminan, digamos, de aceptar lo que otros consideran un primer paso para ir modernizando el sistema obsoleto de cobros que tienen las unidades. Ayer, diversos puntos del país se vieron obstaculizados por protestantes que demandan el pago en efectivo. Hoy vamos a hacer un análisis para entender, digamos, esas exigencias, así como también la opinión de otra de las empresas que quiere operar en el país, ofertando la tarjeta prepago y que, según manifiestan, el Viceministerio de Transporte se niega a autorizarlos. Así es que vamos a conocer las razones por qué. ¿Les fue imposible, ingeniero, a ustedes dar esos pasos agigantados de crear un fideicomiso? Primero, de juntar a todas las gremiales, porque uno de los grandes defectos, y lo digo de manera in situ, uno de los más grandes debilidades que tiene el sector transporte colectivo hoy en día es esa atomización, ahora ya no individual de empresarios, sino de gremiales. Hay gremiales por donde quiera y eso de alguna manera obviamente los lleva a no estar concentrados en una sola visión estratégica digamos. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó con ustedes? Y ese es nuestro trabajo. Yo siento que ese es parte de nuestro trabajo. ¿Pero por qué si Pago lo hizo, SUBE sí lo hizo? Porque si Pago no le interesa quebrar el transporte. Porque si Pago está convencido de que van a quebrar a los transportistas y los transportistas le lloran, le suplican, les hablan y nadie les pone atención, ellos no se sienten representados realmente, no les están escuchando los problemas que ellos tienen. Si Pago va a hacer, y lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho el viceministro, el ministro de Obras Públicas también, que el Citran va a ser administrado y operado por Cipago. Ahí hay una asociatividad que es bien importante. El primer paso de la tarjeta prepago no solo es la percepción de la tarifa, porque ya eso es importante, porque ahora los motoristas manejan el dinero de nosotros. Ahí hay un problema serio, porque hay una fuga enorme, una franja gris, en la cual el transportista no tiene ninguna injerencia. Aquí podemos en la mesa hablar qué es monopolio en el país. A ver, ¿Qué significa? Sí. Porque no hay monopolio. Entonces, ¿por qué otras empresas, como el caso de Trade, no participan en esto? ¿A quién le corresponde? Eso no sé qué proceso han seguido y yo por eso quería mencionarte este proceso que hemos seguido nosotros. No es fácil, es un camino tortuoso, hay que discutir con funcionarios, con política, claro. Hay que ver un marco. Crear el fideicomiso fue una... Exacto, hay que ver un marco legal, porque un banco no se va a lanzar así por así, tiene que ver su marco legal completo, ¿verdad? Y de carácter internacional, por cierto, el sector se vuelve bancable, tiene acceso a la banca. Ese es otro aspecto. Ya en este momento los bancos le están pidiendo a los que van a solicitar un crédito y que lo necesitan, por cierto, es que estén en Cipago, es decir, que estén aglutinados, porque una cuestión que al banco no le ofrece certeza de recuperación su inversión es esa atomización, y tú lo sabes, Ricardo, porque has estudiado mucho esto. Ya vamos a conocer la opinión del ingeniero. Ahí hay una debilidad fuerte, ¿va? Deben de haber mecanismos de ajustes tarifarios, porque en la ley está de que debe garantizarse la rentabilidad del sector y hay hasta el establecimiento de una fórmula matemática para eso. Entonces, esto es el contrato que les están haciendo firmar. Sí, pero léalo completo, licenciada, porque más adelante habla de la cuenta bancaria. No tiene nada que ver la cuenta bancaria, esa es otra cosa. No, ¿cómo no? Porque ahí le va a depositar en un compromiso del banco. Yo estoy hablando pues entonces no lo hemos leído completo, licenciada. No. Yo estoy hablando de que aquí dice el contrato de administración irrevocable, que por medio de este instrumento el administrador y el cliente convienen en celebrar el presente contrato de administración irrevocable de los pero es la administración, licenciada, para pero una administración, es la administración, no es apropiación de los bienes, son dos conceptos muy diferentes. No, pero en economía, una administración, usted puede invertir un capital y lo está administrando y lo pierde,
lo perdió. Ahí están las condiciones de administración, pero le decía yo que usted lea completo porque hay que ver en todo su contexto, todo el marco de la No cuestión. importa, el hecho de que usted está cediendo un flujo para toda la vida, eso no puede ser. En la administración. ¿Cómo puede ceder su flujo de su dinero, del transportista, que es con lo que ellos mantienen a su familia para toda la vida, y ni siquiera se han sentado con ellos para decir, porque este contrato lo tienen que firmar sine qua non? Sí, pero Cuando llegan a renovar, nadie le va a decir, mire, está de acuerdo, no está de acuerdo, no, usted lo firma o se queda sin línea. Sí, pero con todo respeto, léalo todo, Ahora, haga un análisis completo. ¿Tú tienes integral. tú tienes ese No, contrato? claro, esos son documentos en los cuales que yo he le voy a trabajado. decir una cosa, y lo digo con propiedad. yo siento pues. que cuando el Viceministerio de Transporte trabajó esto, yo siento que sí sabía lo que estaba haciendo, porque hay gente muy competente dentro del Viceministerio de Transporte, pero yo no sé qué falló, que lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque ellos tenían que haber presentado esta reforma a la ley de transporte primero, que fue presentada el 11 de abril del 2013 de este año. Con esta reforma a la ley de transporte, entonces documento que sacó después con el Viceministerio de Transporte, esta ley razonada, tenía toda lógica, estaba dentro de todo el contexto, porque la ley le estaba dando poderes al viceministro de Transporte para poder él acomodar el transporte como él sintiera conveniente. Entonces, si él lo podía meter en su reglamento de transportes y él le podía decir, vamos a hacer esto a los transportistas o vamos a hacer aquello, y tenía todo el respaldo de una ley de la Asamblea Legislativa. Y ahí nadie hubiera podido decir nada, pero lo hicieron al revés. Tal Entonces, vez aclarar un poco en eso, porque tal vez Qué a bueno. veces se dice, Permítame, el vaso permítame, medio vacío o medio lleno. permítame. No, es que la ley ya Solo está, porque hay un déjeme reglamento en el terminar, artículo déjeme terminar, 55, déjeme donde terminar. dice claramente que es el BMT el que va a poder definir el Déjeme sistema terminar. de cobro. La ley de transporte no puede estar encima de la Constitución. Esto tenía que haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa primero y después tenía que haber sido desarrollado por el BMT, y ahí estaba todo en paz y no se hubiera podido hacer, nadie hubiera podido protestar. Los transportistas no están obligados en este momento a hacerle caso a este reglamento porque están amparados en la ley, en nuestra Constitución. Nosotros hemos firmado esos contratos antes de que saliera esta resolución razonada y antes de que saliera esta ley. Y los contratos son legales. Inclusive, Rodrigo, usted sabe que nosotros tenemos un contrato firmado con usted. No, ahí está usted. Aquí falseando. tengo la copia. No. Aquí tengo la copia. No, fíjese que es donde la ¿Tiene cosa esa que copia? es bien oportuno eso, aclararlo, y lo voy a aclarar aquí ante todos los transportistas y ante los amables televidentes. Una carta de intención en ningún momento es un contrato. Esto es un poder que me dieron ustedes, que se lo puedo dar, se lo puedo prestar a usted, donde usted lo firmó, donde ustedes me están dando, está notarizado, por cierto, nos están dando un poder absoluto para que nosotros podamos contratar a una compañía tecnológica, ahí está su firma, Vuelvo a decir carta de intención. poder, aquí lo puede ver. Vuelvo. Según acá lo que yo veo es un testimonio de escritura pública. Sí, es un poder. Sí, es una carta. Del Poder General Especial, dice. Poder General Especial, donde ellos me autorizan. No ha protocolizado, pero es una carta de intención. Bueno, el abogado dice que es un poder general especial, donde tienes ustedes... este? Yo le invito. No, no me lo ha hecho llegar ahí. Bueno, pero aquí hay unas firmas con... Sí, pero lo ha protocolizado, eso nada más, pero es una carta de intención. Si hay aquí una firma, llámese poder de escritura pública, como lo dice el ingeniero Yarvide, o carta de entendimiento, como tú la definís, ¿por qué no cumplieron y siguieron el proyecto con modernizar, como se dice, el sistema de cobro? No estamos mejorando el transporte colectivo, se estará mejorando el cobro, pero ya vimos los resultados. No soy tan ingenuo como para pensar que detrás de esto, por ser un momento preelectoral presidencial, haya alguien que esté tratando de manipular o manipulando estas protestas en beneficio propio. Eso es una cosa casi natural en nuestro medio. Las protestas de los usuarios yo las considero justificadas. Quizás no lo hacen de la mejor manera, pero aquí el que no crea un escándalo no es atendido. Carecemos de la capacidad de diálogo.
el implantar esta tarjeta en esta época siento yo que es el peor momento, por ser un momento electoral. Y aquí tenemos la mala costumbre de que todo lo politizamos. Y lo que es peor, los políticos deciden todas las cosas y eso ya se vio que es un fracaso. El implantar este sistema de cobro se ha hecho de una manera compulsiva, inadecuada. Fíjese, ¿Cómo debía haber sido, a su criterio? debía haber sido primero con atractivos. En Alemania, por ejemplo, cuando cambiaron del sistema de cobro pago directo a máquina, no era la mano del motorista, se dieron incentivos. Si usted compraba una tarjeta para 4 viajes, tenía un pequeño descuento. Si la compraba para una semana, tenía un descuento un poquito mayor. Le pusieron atractivo económico. La compraba para un mes e incluso la venden para un año, donde usted se ahorra casi hasta un 30%. Nadie anda en los buses paseando. Lo usan para lo necesario, entonces ofrecieron esos incentivos. Se le está, digamos, regalando el plástico, y tú que eres técnico en esto sabes que el plástico tiene un valor, porque lleva chip, lleva una serie de cosas electrónicas que cuestan caro. Yo me recuerdo cuando nuestro presidente era entrevistador, tuvo una entrevista buenísima con la señora Beatrice Carrillo, precisamente acerca de las extorsiones del transporte. Y él, como era muy buen entrevistador, le hizo preguntas muy puntuales y él le decía a la señora que por qué el gobierno no hacía nada en referencia a las extorsiones del transporte. Hoy él es nuestro presidente y yo le devuelvo la pregunta, ¿por qué no se hace nada en relación con las extorsiones del transporte? La tarjeta prepago, la de ella, la de nosotros, la cualquiera, no va a frenar las extorsiones. Es una política que tiene que haber de la delincuencia en el país y eso es lo que me imagino este gobierno está implementando. Pero el botón de emergencia sí va a servir porque va a haber una reacción inmediata y se va a poder ver realmente quiénes son la gente que están causando esto. Hay empresas como Subes, me permite, como Subes, que ya invirtió 27 millones de dólares. Estamos tratando de alimentar la inversión y este es un ejemplo que está dando empleo a muchos salvadoreños, a cientos de salvadoreños. Nosotros dijimos el paso en la Mesa Nacional de Transporte que todos los transportistas puedan participar, pero organizados, asociados, y así se crea Cipago, que ahora representa más del 60% de todos los transportistas, y estamos abiertos a que lleguen más. No estamos de acuerdo en una implementación de la tarjeta prepago donde se le tiene que cobrar al transportista un 10.5% más el IVA, o sea, de los 20 centavos usted le tiene que quitar eso y no hay un incremento de tarifa porque los van a quebrar. ¿Y ustedes cuánto le ofertan? El 6.5%. 7%. ¿Más IVA? ¿Más IVA? Si es que el transporte no paga IVA. Y el transporte está exento de IVA. Sí, pero en el marco legal no está. ¿Cómo Entonces, que no está? No podría usted, digamos, meter su proyecto porque esa es la lucha que estamos haciendo en la Asamblea para que se cumpla eso. Porque allí, si no siguen en la informalidad, hay un adefesio jurídico en el que cual nosotros no podemos cobrar al usuario el IVA, pero sí lo pagamos todos. Bueno. Y eso, Astrid, usted lo debe saber como técnica, de que eso así es. Todos los costos de batería, combustibles, llantas, repuestos, compra con IVA. Compramos con IVA. Supóngase que fuera más IVA, pero lo que el punto no es ese. Y entonces su proyecto no prosperaría porque está pidiendo eso. El punto no es ese. El punto es que usted le tiene que trasladar ese costo, el costo al transportista. El transportista se lo puede pagar. Usted sabe que no se lo puede pagar. Usted estuvo conmigo en muchas reuniones con los transportistas donde la queja número 1 era exactamente esa. Sigue siendo la queja esa, Astrid. Entonces, sigue siendo la queja que no nos pagan los meses atrasados, que no nos pagan diciembre de 2012. Sigue siendo la queja la competencia ilegal. Conseguimos que nos pagaran el atraso, conseguimos 21 millones para que le pagaran a todos los transportistas, pero hay que hacer más por el transporte, hay que hacer más por el país. Unámonos, los invitamos a que tratemos de unir crear esfuerzos. su propio modelo. Claro, entiendo que no hay restricciones, ¿no? No hay restricciones. En primer lugar, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? En primer lugar, el proyecto que ellos tiene un montón de deficiencias. Ellos están diciendo que quieren cobrar solo con la tarjeta, cuando la tarjeta hay lugares entre San Salvador y La Libertad que no pasa, porque no tienen cobertura, porque las telefónicas no llegan. Entonces, ¿cómo lo van a hacer por ley? Que solo pueden cobrar con las tarjetas cuando la tarjeta usted llega, la pasa y no le descarga. Nosotros hemos, el día de ayer, o ahora se nos entregó ayer,
le hemos entregado los documentos, tanto la resolución razonada como el estudio técnico a las empresas solicitantes, de tal manera que si ellos cumplen con esos requerimientos técnicos, no tengan duda que también van a operar. Si otra empresa quisiera entrar a este mercado, tendría que subirse ya al equipo, a los validadores que ha montado Subes en los autobuses y hacer, digamos, una adaptación de estas tarjetas a ese sistema, o tendría que poner sus propios validadores. ¿Cómo sería? O sea, la empresa tiene que poner absolutamente todo, el hardware, el software, tiene que poner toda la parte tecnológica. Es decir, que en un bus podrían haber hasta 2 validadores. Sí, o sea, Son tantas gremiales que siguen atomizados y cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y ese ha sido uno de los defectos y las luchas que siempre se han tenido, ¿no? yo creo que es importante mencionar algo, Ernesto, y es que nosotros somos facilitadores del proceso. Claro. Al final estas empresas tienen que negociar directamente con los empresarios. Con los empresarios. Todos los estudios que he leído que se han hecho en este país dicen que la tarifa en el área metropolitana, no en el interdepartamental, es muy baja. Y a los transportistas les digo de que no firmen ese contrato cediendo sus flujos, que ese contrato no es legal. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.